Bendiciones en esta tarde, vive Jesús. Dios bendiga al pueblo de Dios y a los amigos oyentes, vive Jesús, aleluya. Damos gracias al Señor que a través de estos medios podemos seguir llevando la palabra del Señor. Aunque en muchos sitios, ¿verdad?, quisieran tener esta bendición que nosotros tenemos. Todavía aquí vive Jesús, aleluya, pero se están acercando tiempos malos, vive Jesús, pero no podemos, los que hemos creído en el Señor, no podemos tener miedo, vive Jesús, porque en el tiempo de la angustia, en el tiempo de la escasez, en el tiempo de la enfermedad, Dios suplirá, vive Jesús. Dios sigue bendiciendo, vive Jesús, a su pueblo. Son promesas de Dios para con cada uno de nosotros, vive Jesús. Aquí en la palabra del Señor vive Jesús en Primera de Reyes, capítulo 17. Dice aquí que había una viuda. Una viuda, vive Jesús, aleluya, que Dios mandó a Elías para que fuera donde ella, vive Jesús, para que ella lo iba a sustentar en ese tiempo. Vive Jesús, que había escasez en esa tierra. Si nosotros buscamos, vive Jesús, los versículos, vive Jesús, primero a la historia, vive Jesús, dice que en el capítulo 17, versículo 1, vive Jesús, aleluya, la presentación de Elías en el versículo dice, y vino palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querib, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querib, que estaba frente a Jordán. Los cuervos traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde y bebían del arroyo. Pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido, vive Jesús. Jehová Dios siempre tiene propósito. Usted se podrá pensar, pero ¿por qué se secó el arroyo? Pues dice bien, porque no había llovido, vive Jesús. Y Dios pues permitió que sucediera porque Dios tenía un propósito de seguir dando bendición, vive Jesús, a través de sus hijos, de los obedientes, vive Jesús. Aquí Elías obedeció y se fue, vive Jesús. Y dice que los cuervos le llevaban carne y pan, vive Jesús, 2 veces al día. O sea que hasta los cuervos obedecen al Señor, vive Jesús. Muchas veces los animales son más obedientes y más inteligentes que el mismo hombre. Muchas veces nosotros nos ponemos más tercos que los mismos animales y no le hacemos caso a Dios, vive Jesús. Y aquí en la historia siguiente había una viuda, vive Jesús, que dice que el Señor mandó a Elías para allá porque el Señor le había dado orden a esta viuda, vive Jesús, para que lo sustentara. Dios toca corazones, vive Jesús. En el tiempo de la angustia, Dios no te va a faltar, vive Jesús. En el tiempo de la desesperación, en el tiempo de la enfermedad, Dios no te va a faltar porque Dios va a cumplir sus promesas. Y de la misma forma que Dios sustentó a Elías en este tiempo, vive Jesús, usando los cuervos, usando a esta viuda. Yo te deseo que leas la historia de la viuda, vive Jesús, que está del versículo 8 hasta el 24, vive Jesús,
en el capítulo 17 de Primera de Reyes. Capítulo 17, Primera de Reyes, del versículo 8 hasta el 24, vive Jesús. Para que vea cómo Dios usó a esta mujer, vive Jesús. Y hizo maravillas con una poca de harina, vive Jesús, y un poco de aceite que le quedaba, vive Jesús. Luego esta mujer tuvo, vive Jesús, un problema, vive Jesús, aleluya, y ella hizo lo que Elías le dijo, vive Jesús, aleluya, y entonces Dios le había dado un niño y el niño se le murió, y entonces luego Elías lo trajo al aposento, a la intimidad. Cuando sucede algo tenemos que meternos a la intimidad con Dios, vive Jesús, para que nosotros podamos hablar íntimamente con nuestro Dios y pedirle a favor de los otros, vive Jesús, de mucha gente que está necesitada. Después que esta mujer, pues el niño murió, pero entonces Elías clamó a Dios, vive Jesús, y el niño vivió. Entonces la mujer dice, ahora conozco que tú eres varón de Dios. A través de los grandes milagros que Dios hace con nosotros, nos reconocen, vive Jesús, que somos hombres de Dios, que Dios nos usa, vive Jesús. Y luego de esta historia también hay un hombre que fue el que suplantó a Elías después que el Señor se llevó a Elías, vive Jesús, un cajo de fuego, un hombre que se llamaba Eliseo. Y aquí había una viuda que tenía solamente aceite, no tenía harina, vive Jesús. Y esta mujer, vive Jesús, aleluya. Esa historia está en Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo, vive Jesús, da dos mujeres, una viuda y una sunamita, vive Jesús. Y son historias que debemos de leer, vive Jesús, aleluya. Yo aquí no tengo tiempo de leerla toda, pero yo te insto a que te sientes un rato, vive Jesús, y vea los milagros que Dios hace a través de sus hijos, los espirituales. Yo estaba hablando, en la prédica anterior estaba hablando de el espiritual, el carnal y el natural, vive Jesús. Este hombre es un espiritual, vive Jesús, donde una viuda y solamente tenía aceite y ella tenía una deuda. Y entonces él le dijo que traera muchas vasijas y se metiera en su cuarto y pusiera a llenar, y ella llenó las vasijas y pagó la deuda que debía, porque habían unos deudores que le querían quitar los hijos para cobrarle la deuda. Y entonces con la multiplicación del aceite ella pudo vender y pagar la deuda que tenía, y entonces se pudo quedar con sus hijos, vive Jesús. Esas son las grandezas de Dios, grandeza que el pueblo de Dios hoy no vive, porque se ha ido detrás de la carne y detrás de lo natural, vive Jesús, y han dejado lo espiritual. Sabemos, vive Jesús, aleluya, que en la historia de la sunamita, aquí había una mujer importante. Y esta mujer, pues siempre Eliseo pasaba por allí, vive Jesús, aleluya. Y un día ella consultó con su esposo. Las esposas nunca hagan nada sin consultar a su esposo, vive Jesús. Y ella consultó y le dice, vamos a hacerle un aposento. Aposento es un cuarto para que este hombre, vive Jesús, que pasa por aquí siempre, pues se quede, vive Jesús. Y cuando le abrimos la puerta a un siervo de Dios, pues Dios siempre
nos bendice. Dios no se queda con nada de nadie. Por eso te digo que lea la historia para que vea lo que Dios hizo a través de este varón con esta mujer, vive Jesús. Porque Dios no se queda con nada de nadie, vive Jesús. Dios siempre paga. Hay mucha gente que se le dice que dé el diezmo porque Dios le da el doble, y eso pues verdaderamente no está en la palabra del Señor, porque muchas veces esos triques, lo digo nosotros, los usamos para que la gente pague en el diezmo y cosas así, pero eso no está en la palabra de Dios, porque dice que Dios se agrada del dador alegre. Cuando nosotros damos, lo damos con alegría, no lo damos por la obligación, sino con alegría de corazón, porque si nosotros lo hacemos por necesidad o lo hacemos por la obligación, Dios no nos va a bendecir. Si nosotros, por eso es que dice que Dios bendice al dador alegre, porque nosotros cuando damos algo tenemos que tener alegría en nuestro corazón, que nadie nos obligue a hacer algo, porque Dios no obliga a nadie, vive Jesús. A estas personas que estamos, tanto Elías como estas dos señoras que están en el de esos de Eliseo, en Segunda de Reyes, vive Jesús, capítulo 4, en ningún momento la Biblia dice que Dios las obligó. Todo esto fue voluntariamente, vive Jesús. Y tuvieron bendiciones, lean la palabra del Señor, vive Jesús. Si nosotros vamos del Viejo Testamento, corremos al Nuevo Testamento, capítulo 14, versículo 13 hasta el 21, vive Jesús. La alimentación de los 5,000. Dice que había una multitud siguiendo a Jesús. Vive Jesús, aleluya. Y el lugar estaba desierto y apartado, vive Jesús. Aquella gente venía de diferentes ciudades detrás de la fama, de las predicaciones, los milagros y todas estas cosas que Jesús hacía. Y Jesús como siervo de Dios, hijo de Dios, vive Jesús, se dio cuenta, vive Jesús, de que aquí había muchos enfermos y había muchos necesitados, y Él sanó a los enfermos, vive Jesús, y curó a toda aquella gente, vive Jesús. Pero también cuando anocheció, Él se dio cuenta y dice, bueno, esta gente llevan tanto tiempo por ahí, los discípulos le dicen, pero mándalos para su casa. Y Él le dice, no, pero si es que nosotros podemos darle de comer. Y le dicen, pero solamente hay, en este lugar no tenemos nada, vive Jesús, aleluya. Aquí lo único que tenemos, el versículo 17, ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Y Jesús le dijo, tráenlos acá, vive Jesús, tráelos acá y sienta a esa gente, vive Jesús. Jesús tuvo compasión de toda esa gente, la cual hoy en día en los ministerios no se preocupan de si la gente ha comido o ha dejado de comer, vive Jesús, o si la gente tiene necesidad, porque ya hoy no se buscan, vive Jesús, ya no se busca a la gente como en estos tiempos. En estos tiempos, tanto en Primera de Reyes como en Segunda de Reyes, en Elías y Eliseo, habían 3 personas que estaban necesitadas. Y la necesidad Dios se la cubrió, vive Jesús. Y ahora San Mateo capítulo 14, versículo 13, vemos una multitud alimentada, vive Jesús, por solamente 5 panes y 2 peces. ¿Cómo puede haber sido eso, vive Jesús? En la historia anterior de las viudas y en Elías y en Eliseo, Dios hizo grandes milagros, vive Jesús, con la harina y con el aceite. Y aquí vemos que Jesús hace grandes milagros con los panes y los peces y los multiplica, y dice la historia que todos comieron y sobró. ¿Cómo puede haber sido posible? Pues es posible porque Dios lo imposible lo hace posible, vive Jesús. Nosotros somos las personas
que por perder nuestra fe y dejar el espíritu y meternos a la carne y meternos a la natural, hemos perdido esas bendiciones. Que Dios no nos multiplica lo que nosotros tenemos, vive Jesús, porque a veces vive Jesús, no cooperamos ni en nuestras iglesias vive Jesús. Pero la palabra del Señor nos dice que Jesús le dijo a esas personas que se fueran, sino que Él le dijo a los discípulos, no, mándenla a sentar y denme acá esos panes y esos peces. Y Él empezó a orar y empezó a partir, y dice la palabra del Señor que dio para que todos comieran, vive Jesús. Eran 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños, vive Jesús. Así es que cada hombre eran 5,000, y si tenían su mujer eran 5,000 más, y si tenían por lo menos 2 niños eran 20,000. Y dice que todos comieron. Y dice que se saciaron y recogieron y sobró pedazo 12 cestas, dice el 20, vive Jesús. O sea que sobró. Para Dios nada es imposible, vive Jesús. Nosotros hacemos al Señor tan chiquito, vive Jesús, aleluya, y el Dios de nosotros es grande, el que hizo los cielos y la tierra, el que hacía bajar maná del cielo allá en el desierto, cuando Israel estaba en el desierto, vive Jesús. Y Dios ha hecho tantas y tantas maravillas a través de la palabra del Señor, que mucha gente pone en la duda de la palabra del Señor, pero yo no pongo en duda la palabra del Señor, porque Dios en mí ha hecho grandes milagros, Dios ha hecho grandes prodigios, vive Jesús, aleluya. Los años que yo llevo, vive Jesús, Dios se ha pasado siempre haciéndome bien, vive Jesús, en todo el momento, y bendiciéndome, vive Jesús. Porque Dios cuida de su pueblo. Y como Dios cuida de su pueblo, Dios siempre, vive Jesús, está pendiente. La historia dice que Elías dijo por su boca que no iba a llover. 3 años y medio, vive Jesús, aleluya, y no llovió. Y por eso fue que el Señor estaba pendiente de Elías y de estas mujeres, vive Jesús, porque ellas tenían necesidad. Porque si nosotros estamos pasando una necesidad, Dios está pendiente a nosotros. Dios no nos va a dejar, porque ¿qué padre deja a su hijo cuando el hijo está en necesidad? Quizá esos padres que son irresponsables, vive Jesús, aleluya. Pero Dios como Padre, vive Jesús, es como la historia del hijo pródigo, que se fue y gastó todo lo que tenía, pero él dijo, yo voy y le voy a decir a mi padre que me ponga de orjanero, vive Jesús. Y el Señor, cuando lo vio venir, vive Jesús, le dio un abrazo y lo sostuvo y le hizo fiesta, vive Jesús. Porque esa es la forma de nuestro Padre Jehová Dios, nuestro Padre Celestial, vive Jesús, es con sus hijos. Él más nunca nos va a dar la espalda. Si nosotros a veces no somos infiel, Él sigue fiel, sigue siendo fiel, vive Jesús. Porque Dios siempre se acuerda de que nosotros somos carne, vive Jesús. Y que muchas veces vamos a fallar, pero Él siempre está dispuesto a perdonarnos, vive Jesús. Por la gloria del Señor le doy gracias al Señor, porque no he sido perfecto, vive Jesús, en mi caminar, pero siempre Dios ha estado pendiente a mí y a toda mi familia, vive Jesús. Por eso yo digo, como dijo Josué, mi casa y yo serviremos a Jehová, vive Jesús. En estos tiempos no miremos lo que está pasando alrededor del mundo, porque aún mucha gente que están predicando la palabra del Señor, lo que hacen es metiéndole miedo al pueblo de Dios, vive Jesús, y la palabra es verdadera y la palabra es gratis. Cualquiera puede leer la palabra, no todo el mundo puede entenderla, pero si tú le pides sabiduría y entendimiento, Dios te da la interpretación de su palabra, vive Jesús.
Que Dios te bendiga. En esta tarde le doy gracias al Señor. Padre, te alabo, te glorifico porque tú eres santo, Señor. Bendice, Señor, a tu pueblo. Bendice, Señor, a todos los amigos, Padre Santo. Todos aquellos, Señor, que han puesto su corazón para escuchar sabiduría y entendimiento a través de tu palabra y a través de la predicación, que tú abras el corazón de cada persona, Señor. Que tú des entendimiento y sabiduría, que tú hagas milagros a través de tu voluntad, Señor, sean hechos milagros de sanidad, sean, Señor, aleluya, haciendo milagros sobre todo aquellos que tengan hambre, Señor, que tengan sed de ti y también, Señor, tengan hambre material, como tú hiciste, Señor, en este tiempo, que tú supliste, Señor Padre Santo, Señor, a estas mujeres y también a Elías a través de los cuervos, porque tuya es la tierra y tu plenitud, el mundo y los que en él habitan, Señor poderoso santo. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Vive